Una de las primeras obsesiones del hombre desde el principio de los tiempos fue poder representar el mundo que le rodeaba. Esto se consiguió por primera vez unos 25.000 años antes del nacimiento de Cristo. Desde entonces, la pintura ha acompañado siempre a la humanidad, a la que ha ayudado a explicarse el mundo en que vive. Después, cautivado por la belleza de la línea y la armonía del color, el hombre hizo progresar el arte de la pintura para decorar estancias, templos y tumbas. Dominó para ello todas las técnicas: frescos y encaustos, mosaicos de piedras coloreadas o de pastas vítreas, pintura sobre papiros y tinta sobre papel. Fórmulas diversas, de las que la mayoría se extendieron ya en la Edad Antigua y, gracias a Roma, a los confines de la civilización occidental. El libro 35 de la Historia Natural de Plinio el Viejo, muerto en el año 79 a raíz de la erupción del Vesubio, describe las virtudes coloristas de la pintura griega de la época de Alejandro Magno. Solamente con 4 colores: el melino para los blancos, el silático para los amarillos, la sinópica del ponto para los rojos y el atramento para los negros. Apeles, Equión, Melancio y Nicómaco ejecutaron obras inmortales. Estos pintores eran tan célebres que uno solo de sus cuadros se adquiría al precio del tesoro de las ciudades. Hoy día que la púrpura se emplea para pintar las murallas y que la India nos envía el limo de sus ríos y la sangre de sus dragones y elefantes, la pintura ya no produce obras maestras. Esto es debido a que se concede valor a la materia y no al genio. La evolución de la humanidad ha quedado plasmada en un rico repertorio pictórico. Desde la más elemental sociedad tribal a la compleja organización social de Egipto, nunca el hombre dejó de explicarnos su visión del mundo y sus creencias. El entorno natural, los rituales totémicos, el nacimiento de las religiones, el alma colectiva, en una palabra, puede comprenderse con facilidad a través de la imagen pintada. Realidad y fantasía a la vez entremezcladas en un fascinante universo. El hombre convive primero con los animales de cabeza humana, después con los dioses de cabeza de animal. Acude a su cita con la muerte y supera con innumerables sortilegios el terror de la propia finitud. Hace miles de años el hombre primitivo, con trazos de una vitalidad indescriptible, fue perfilando la imagen de los temidos animales que le acechaban, tan peligrosos, tan difíciles de cazar y tan necesarios a la vez para su supervivencia. En lo más recóndito de las cuevas, los ciervos, los toros y los bisontes quedaron reflejados en la roca por la habilidad del hombre. El deseo de poseerlos y la pasión que pusieron en ello está plasmado en la viveza de las formas. El hombre primitivo creía que si poseía la imagen de la bestia, también poseía su espíritu, con lo que conseguiría también, irremediablemente, su cuerpo. La
La magia tribal se basaba en la conciencia de que lo imaginario podía convertirse en real solo con un mero acto de voluntad. Con la grasa y la sangre de los animales como aglutinante, el hombre de las cavernas fue mezclando las tierras coloreadas y rellenando con ellas aquellos espacios de la roca que le sugerían formas animales. Una protuberancia o una oquedad podían ser definitivas para hacer más rotunda y volumétrica la imagen. Al principio, en el Paleolítico, el hombre no aparece representado entre las fieras a no ser que esté disfrazado de animal, como los chamanes. Es la pintura que conocemos con el nombre de escuela cántabro-aquitana, porque se desarrolla sobre todo en esas zonas, destacando la de Altamira en España y la de Lascaux en Francia. Después las figuras fueron creando grupos. Hombres y mujeres hicieron acto de presencia acercándose a los rebaños de ciervos, y el ritual mágico ya no necesitó esconderse en la profundidad de la cueva, sino que salió a la intemperie. No ostentan el naturalismo del período anterior, pero no pierden expresividad por ello. Son aquellas que responden a la llamada escuela levantina, cuyos mejores ejemplos son los abrigos de Cogull, Alpera y Minateda. Mientras que por último, en el Neolítico, el esquematismo de las escenas llegaría casi a la abstracción. Todas ellas se han conservado gracias al proceso de cristalización de las rocas que les sirven de soporte, las cuales han ido formando una coraza protectora, a modo de rígido barniz, contra las agresiones del clima. Las cuevas de Altamira en España y de Lascaux en Francia son los grandes santuarios de la pintura prehistórica. Datan del período magdaleniense, que es el momento en el que se pasa de los primeros vestigios monocromos a la imagen policromada, en la que dominan los negros, los rojos, los amarillos y los tonos violáceos. Los animales representados son los testigos de una lejana y desaparecida era glaciar. Renos y bisontes, toros y caballos salvajes campan por el escenario natural de la superficie de la roca sin orden ni concierto, afirmando su individualidad y confirmando con ello el poder mágico que genera su mera presencia. Fueron objetos de deseo para el hombre primitivo, pero su contemplación suscita en el hombre actual cierto temor ancestral e íntima reverencia. Desde el año 3300 a.C., los egipcios nos contaron, en expresivas escenas pintadas, su existencia cotidiana, cómo eran sus dioses y cuáles sus esperanzas de vida eterna. En los palacios, templos y tumbas se recubrieron los muros estucados con escenas de gran atractivo. Las figuras respetaron la llamada ley de la frontalidad, que obligaba a representar hombres y mujeres caminando de perfil mientras giraban los hombros frontalmente.
También mostraban de perfil el rostro, mientras el ojo se dibujaba de nuevo en forma frontal. El escenario en el que estas figuras se movían estaba habitualmente dividido en registros, esto es, en bandas horizontales, donde los campesinos, los pastores y los pescadores se aprestaban a hacer su trabajo para abastecer las provisiones que el difunto necesitaría, sin duda, en su otra vida. Mientras el propio protagonista comparecía solemnemente ante los dioses, buscando que la justicia divina le fuera propicia. La mesa de ofrendas le acompañaba también indefectiblemente. En torno a él, los jeroglíficos, delicados ideogramas basados en el dibujo representativo, contaban las excelencias del muerto, su magnanimidad, su caridad, su valor, esperando conmover con sus versículos la inquebrantable ecuanimidad de los dioses. El libro de los muertos enseñó, a lo largo del Imperio Nuevo y de la época saíta, la fórmula para poder convencer a los dioses de la bondad de los difuntos. Eran plegarias transcritas en hermosos pictogramas sobre papiros iluminados con escenas de la otra vida. Allí se leen las grandes palabras que han de pronunciarse ante el Dios. Yo no he cometido crímenes contra los hombres. Yo no he maltratado a las bestias. Yo no he pecado en el palacio de la verdad. Yo no he querido conocer lo que no debía conocerse. Yo no he hecho ningún mal. La pintura de India, China y Japón tiene en común un excepcional poder sugerente, reflejo de un inefable sentimiento de trascendencia de lo real a lo espiritual. Por ello crearon con sus escenas dibujadas un mundo suprarreal de figuras vivientes que eran sombras o espectros de los personajes reales a los que intentaban representar. Visiones fantásticas donde la figura y el paisaje se confundían y donde la naturaleza viva, dominadora de los elementos, como la nieve, el viento o la lluvia, mostraba una fuerza arrolladora. Un universo fascinante donde la sensibilidad, la poética y la sutileza fueron el principio y el fin del arte. En la India, las más importantes obras de pintura conservadas son las que pertenecen al llamado conjunto de Ajanta, en el estado de Maharashtra. Las pinturas murales de Ajanta están en cuevas sagradas que se extienden a lo largo de más de medio kilómetro en las riberas del río Baghora y que fueron descubiertas a principios del siglo XIX. La decoración encontrada en su interior ha sido estudiada minuciosamente por ser el único ejemplo conocido de pintura monumental y, por lo tanto, la única muestra que permite analizar la fórmula de representación pictórica de la India al margen de las miniaturas. Ajanta narra historias del budismo a lo largo de una treintena de cuevas sagradas o viharas. Las figuras están tratadas con una delicadeza y una expresividad excepcionales, y las composturas y aderezos de los personajes son majestáticos. Destacan las cuevas denominadas 1, 2, 16 y 17, que es donde se encuentran las mejores pinturas de la época de los Bhakarta, los cuales dominaron aquella región de Maharashtra desde mediados del siglo III hasta la mitad del siglo VI. Las escenas narran pasajes de las Jataka, o sucesivas reencarnaciones por las que pasó Buda. En especial, la más importante, que es aquella en la que Buda fue un príncipe que abandonó todo para buscar la verdad de la existencia.
En el Vihara, o cueva sagrada, número 17, aparecen también decoraciones animales y vegetales que se extienden por toda la techumbre. Igualmente en esta cueva se da una importancia especial a las cenefas que separan los registros, consiguiendo con ello una mayor riqueza ornamental, hasta el punto de que esta estancia aparenta ser una sala real. Toda esta evocación del mundo suntuoso, relajado y permisivo de los palacios convierte a Ajanta en un verdadero museo y en una muestra excepcional del talante sensual, a la vez que lleno de inocentes fantasías del arte de la India. El budismo ha sido la religión que más ha influido sobre el arte oriental, de tal manera que no solo las pinturas mostrando sacerdotes y filósofos poseen contenido religioso, sino también la misma representación de la naturaleza, cuya fuerza originaria es la clave de todo el pensamiento budista. Con una antigüedad de 2500 años, el budismo se extendió desde la India a la China y al Japón, donde fue aceptado sin reservas. Los artistas representaron a Buda preferentemente sentado en meditación bajo el árbol Bodhi, cuando, abandonando su familia y su privilegiada posición social, prometió no moverse de allí hasta no encontrar una explicación satisfactoria sobre el sentido de la vida. Entonces fue cuando halló el sendero para encontrar la verdad, la Dhammapada. Evita toda mala acción, aumenta la simiente de las buenas obras, purifica sin cesar tu mente. Tal es el camino. Una senda difícil de seguir porque la vida, para el budismo, no es sino una llama devoradora, atizada por la codicia, el odio y la obcecación. La pintura es el arte en el que China y Japón destacaron desde un principio, decorando con aguadas kakemonos o rollos de papel, biombos, mamparas y telas de seda. Las figuras están trazadas difuminando los perfiles, sin renunciar por ello a la línea precisa que determina la expresión, aunque también abundan las escenas de paisaje, que no escapan al fuerte simbolismo religioso propio del mundo oriental. El bambú, la montaña, los pinos o las aves acuáticas tenían una doble interpretación para el artista chino que buscaba, sobre todo, el chi, o aliento vital de la naturaleza. Desde fines del siglo XV la escuela japonesa también dio sus mejores frutos partiendo de la influencia de la pintura china. Así, Tosa Mitsunobu y su yerno, Kano Motonobu, fueron creadores de una escuela de paisaje que siguió, al pie de la letra, las normas dadas por ellos hasta bien entrado el siglo XVIII. La japonesa es una pintura que, como la china, no solo busca la apariencia de las cosas visibles, sino su esencia. Así, a partir del paisaje se expresan las diferentes estaciones del año y, por lo tanto, el pálpito de la naturaleza. Después se fue dejando sentir la influencia de la pintura europea y se hizo evidente un nuevo interés por la perspectiva, como muestra esta vista del monte Fuji, grabada en madera por Katsushika Okusai, aunque a principios del siglo XIX se volvió al paisaje poético, utilizando elementos aislados como ramajes en movimiento para dar una visión lírica y abstracta a la vez de la naturaleza. En cuanto a la pintura de figura, conoció un momento de gran originalidad y belleza en Japón a finales del siglo XVII. Kaihetsudo Ando reaccionó contra el arte oficial de su tiempo, pintando con libertad y descaro mujeres bellas y elegantemente vestidas, para las que usó como modelos a las cortesanas del barrio reservado de Yoshiwara. Él creó el género llamado de las bellas mujeres, representadas como coquetas seductoras
que se haría muy popular por medio de los grabados en madera. A mediados del siglo XVIII, Suzuki Harunobu realizó más de 600 planchas de grabado, utilizando más de 7 colores y tomando como tema aquellas bellas coquetas a las que convirtió en seres espirituales e irreales que parecían flotar en el interior de las estancias domésticas. Hay que destacar también otro género de gran éxito, basado en las escenas de teatro, como las de los biombos que muestran el teatro kabuki. Son deliciosas composiciones sobre un complejo espectáculo que aunaba la danza, el canto y el mimo. A partir de 1629 se prohibió trabajar a las mujeres y los actores adquirieron un importante prestigio, siendo a menudo retratados y convirtiéndose su representación en un nuevo género pictórico cercano a la caricatura, porque siempre mostraban un gesto propio que les hacía fácilmente identificables. El cristianismo se inició en la época de Augusto con el nacimiento de Jesucristo y pronto fue gestando un arte propio. Aquellas primeras manifestaciones de arte religioso se escondieron entre la penumbra de las catacumbas, saliendo a la luz tras el Edicto de Milán en el año 313. El arte paleocristiano participó siempre de la estética del arte romano, y cuando en los años del tardío imperio la representación de las figuras se hizo geométrica, lo que los rostros perdieron en realismo, lo ganaron en expresividad. Este fue también el estilo que heredaría Bizancio. Así, los retratos de El Fayún, fruto de la orientalización progresiva del arte romano, preludiaron lo que habría de ser la estética de la pintura y del mosaico bizantinos, herederos directos de Roma tras la caída del imperio. Las primeras pinturas paleocristianas fueron las que se representaron en las catacumbas. Su calidad era muy irregular, dependiendo siempre de la habilidad del pintor, y estaban realizadas con tierras, utilizando toda la gama de los ocres con toques de verde grisáceo y negro. Su principal valor reside en que crearon una rica iconografía cristiana que ha pervivido a lo largo de los siglos. Así, Isaac, sacrificado a Dios por su propio padre Abraham, vino a representar a Jesucristo, que también era enviado a la tierra por su padre para ser sacrificado a cambio de la redención de los hombres. De la misma manera, la repetitiva representación del buen pastor resume los versículos bíblicos: «El Señor es mi pastor, nada me faltará. En lugar de pastos me ha colocado, junto a unas aguas restauradoras me ha llevado, haciendo así revivir mi alma». Hermosas alegorías de canto a la vida eterna y a la resurrección de los muertos, simbolizada otras veces por escenas de más fácil lectura, como Lázaro levantándose de su tumba o Jonás saliendo del vientre de la ballena. Cuando el Edicto de Milán convirtió el cristianismo en la religión oficial del emperador y de su familia, y se levantaron los primeros templos, se prefirió el mosaico para decorar basílicas y mausoleos. Revistiendo ábsides y bóvedas, y en ocasiones también pavimentando, los mosaicos paleocristianos repitieron muchas veces los signos, símbolos y escenas propios del primer cristianismo, como el crismón, cuyas letras hacen referencia al nombre de Cristo en griego, acompañadas del alfa y del omega, principio y fin de todas las cosas. Otras veces inventaron un nuevo simbolismo, no exento de un alto valor estético,
que había estado ausente en las primeras representaciones. Así, el enramado que rodea el busto de Constanza, la hija de Constantino, simboliza la vida del más allá. Está formado por vides y por aves que revolotean entre las ramas y que simbolizan las almas felices del paraíso. También encontramos en estos años las primeras representaciones del tetramorfos, símbolos de los 4 evangelistas: el león de San Marcos, el toro de San Lucas, el ángel de San Mateo y el águila de San Juan. El cristianismo fue la mayor fuente de inspiración del arte occidental durante los años que marcan el tránsito de la Edad Antigua a la Edad Media. Terminó con el politeísmo que imperaba en los pueblos conquistados por Roma y no dudó asumir las tradiciones paganas que creía indestructibles. Así, adoptó santos guerreros herederos de los héroes míticos como San Jorge, que remedaba a Perseo, o San Miguel, que remedaba al propio Apolo. Asimismo, también hicieron propios ciertos signos ya conocidos por las antiguas religiones solares que creían en el más allá. De manera que la cruz bizantina de anchos brazos, que encontramos ubicada en lugares preferentes del templo, no se relaciona con la cruz del martirio, sino con el universo infinito, del que marca los 4 puntos cardinales. Y exactamente igual ocurre con el círculo y la esfera, con los que a veces se asocia. Muy parecida fue la función del crismón, realizado por la Ji y la Ro, iniciales del nombre Christos, Cristo, que simbolizaba el triunfo sobre la muerte. Y de la misma manera, los cuernos de la abundancia, las copas que se derraman o los animales que, enfrentados, beben y flanquean el agua, son todos símbolos de eternidad, nacidos en un pasado remoto y reencontrados por el arte cristiano. El período bizantino comenzó con la caída del Imperio Romano a fines del siglo V después de Cristo y tuvo su época de apogeo durante el reinado de Justiniano en el siglo VI. Estilísticamente, la fórmula de representación pictórica adoptada por el arte bizantino enlaza directamente con el paleocristiano, que es su más inmediato antecesor. Un estilo que sobreviviría a largo tiempo, dando lugar más tarde a la estética de la pintura románica occidental. Bizancio, dada la suntuosidad de su arte en el período justinianeo, prefirió el mosaico a la pintura. Pero en lugar de utilizar para ello teselas pétreas como en Roma, fabricó pequeñas piezas de vidrio. Gracias a ello, el color de las escenas representadas era intenso, porque las teselas se montaban en diferentes capas sucesivas, de manera tal que el vidrio reverberaba a la luz y el muro resplandecía. Habiéndose perdido la mayor parte de los mosaicos de Constantinopla, los más importantes que se han conservado del período de Justiniano son los que decoran la iglesia de San Vital de Rávena. Allí se guardan los 2 famosos paneles que representan a Justiniano con su corte y a Teodora con su séquito que, enfrentados el uno al otro, flanquean el altar. En la bóveda del ábside, un Cristo todavía imberbe ofrece a San Vital una corona. Y en el tramo inmediatamente anterior, la bóveda del Cordero, con su fondo de oro, es un magnífico ejemplo del afán de riqueza ornamental del arte bizantino.
En el segundo y tercer período de su historia, Bizancio impuso nuevas normas iconográficas, alargando el canon de las figuras y creando una jerarquía en la ubicación de los personajes. De tal manera que Cristo fue representado como Pantocrátor o Dios Todopoderoso, con gesto grave, rostro barbado y portador del libro divino. Mientras la Virgen fue especialmente considerada como Madre de Dios y adquirió una nueva importancia la iconografía cristiana. La expansión del estilo bizantino por Grecia, Rusia e Italia hizo que estas fórmulas representativas fueran el origen de muchas obras que supieron alcanzar también una excepcional fuerza expresiva, como en el célebre Cristo de Cefalú en Sicilia. El mar Mediterráneo puso en contacto desde la antigüedad a todas las civilizaciones que nacieron en sus orillas. El deseo de comerciar llevó a los mismos egipcios a surcar sus aguas, y en torno al año 1600 a.C. ya se hizo palpable su influencia en otros pueblos costeros. De tal manera que los cretenses, por ejemplo, predecesores de los griegos, aprendieron pronto a representar la imagen con la misma ley de la frontalidad. Después de varios siglos, aquella característica singular fue también heredada por los habitantes de las costas de Etruria, antepasados del pueblo de Roma, creando con ello una íntima relación que unificó los orígenes de la pintura de los pueblos del Mediterráneo, y muy en especial de las dos grandes culturas que en él se desarrollaron, Grecia y Roma. La pintura griega ha de ser conocida a través de la cerámica. Los griegos realizaron la decoración cerámica con una perfección tal que la convirtieron en arte mayor. Al principio, las grecas y guirnaldas decorativas fueron el motivo principal, pero después, desde mediados del siglo VI a.C., pintores como Exequias y Amasis se esforzaron en narrar escenas en la superficie de las vasijas. Desde entonces, dejando a la vista el color natural de la arcilla, que en el Ática era de grano fino y color delicado, se pintaron con barniz negro las figuras y luego se hicieron unas incisiones con el punzón sobre ellas. Así, se creó toda una historia gráfica de las andanzas de los dioses, de los juegos gimnásticos y sobre todo de la lucha, que fue la actividad deportiva preferida de los griegos. Es la etapa que conocemos como de las figuras negras. A mediados del siglo V a.C., se dice que por invención del ceramista Andócides, el proceso se invirtió, de tal manera que la superficie de la vasija quedaba cubierta por el brillante barniz negro, sobre el que se destacaba la figura roja. Las líneas, esta vez, ya no se hacían con el punzón, sino con el pincel, y eran más expresivas y precisas. Poco a poco, las figuras rojas fueron desplazando a las negras. Al principio el pintor las realizaba con gran simplicidad, pero después las escenas se fueron haciendo cada vez más complejas y ocupando casi la totalidad de la superficie de la vasija. Las figuras se movían con facilidad en el espacio profundo que les proporcionaba el negro del barniz. Y con esta fórmula fue como se consiguieron las más bellas piezas. En gran parte, el éxito y la popularidad que alcanzó esta técnica se debió al genio de Polignoto de Tasos, que supo llevar a la cerámica las grandes composiciones que le habían dado fama en la gran pintura monumental. A partir del siglo IV, la aparición de un engobe blanco sobre el que pintar complicó la ejecución, pero la fórmula pervivió durante todo el período helenístico hasta la época romana.
Los romanos recuperaron para sí la tradición de la pintura monumental que Grecia había practicado y que hoy solo puede conocerse a través de la herencia de Roma. Así ocurre, por ejemplo, con las bodas Aldobrandini, réplica de las bodas de Alejandro Magno que Apeles pintara en su día. Aunque sin duda la escena más famosa de este género de pintura narrada es la de los misterios dionisíacos de la llamada Villa de los Misterios de Pompeya. Allí, en figuras de tamaño natural, se explican los ritos de la iniciación de los miembros de la secta dionisíaca. Sin embargo, la pintura romana fue por excelencia una pintura decorativa que o bien simulaba abrir la estancia a un jardín, como ocurre en el bellísimo fresco de la Casa de Livia, o bien fingía una arquitectura falsa imitando materiales nobles, con la intención de duplicar el espacio y prestar mayor dignidad a las salas. Las superficies de los muros iban pintados al encausto, esto es con ceras calientes dadas sobre un estuco de mármol fino. Su aspecto era acharolado, formando paneles en rojo y negro preferentemente, sobre los que se aparentaba abrir ventanas o se simulaban cuadros. Los paisajes y escenas míticas que aparecían en estos recuadros estaban hechos al fresco, así como los muchos bodegones que decoraron las casas romanas. Roma popularizó igualmente otra técnica heredada de la Grecia helenística, que es el mosaico. Con él pavimentaron las estancias, contando las complicadas historias de los dioses y de los héroes. Los artistas musivarios fueron capaces de hacer desde los más elementales dibujos geométricos, elaborados en un solo color, hasta las más difíciles composiciones pictóricas, como la encontrada en la casa del Fauno de Pompeya, que narra las hazañas de Alejandro Magno en la batalla de Iso. El mosaico podría definirse así como una pintura hecha en piedra, con pequeñas piezas llamadas teselas que se tallaban buscando fielmente los perfiles y se escogían por su color. A menudo se intentaba reproducir con ellas las graduaciones tonales de la pintura, y en esos casos la luz y el volumen se trataron siempre con la misma disciplina pictórica que en los frescos. La mitología del mundo clásico no es sino un intento de explicar la génesis del cosmos y sus leyes inalterables. Para ello, griegos y romanos inventaron un universo mítico que estaba habitado por dioses de apariencia humana. Aquellos innumerables dioses y semidioses, héroes y ninfas, acompañados de seres de naturaleza mixta, como grifos, arpías, centauros y sirenas, eran indiferentes al terrible destino de los hombres. Despreciaban su condición de mortales e incluso mostraban cierta animadversión hacia ellos, hasta el punto de que el joven Prometeo fue castigado a que un ave rapaz le comiera las entrañas cada día por haber desvelado a la humanidad el secreto de hacer el fuego. En la literatura y en el arte, la historia y el mito se confunden y se entremezclan para explicar el origen de los pueblos. Por ello, las alusiones a la guerra de Troya, contada por Homero en la Ilíada, o las aventuras de Ulises al volver a su patria, fueron también constantes temas del arte representativo en el mundo clásico. La primera arquitectura surgió sobre la tierra como nexo de unión entre la naturaleza y el hombre. Las grandes piedras colocadas en Stonehenge hace unos 4000 años componen círculos e hiladas cerrando el espacio en torno a un altar. Delimitaciones sutiles donde se siente el pálpito de una arcana religión
en la que se conjugan los astros y las estaciones del año. El sol, el solsticio de verano y los eclipses de luna inspiraron estas inquietantes combinaciones adinteladas, testigos del amanecer de una cultura, la megalítica, que sobrecoge por su refinamiento y sutileza. En el año 79 después de Cristo, la ciudad italiana de Pompeya, cerca de Nápoles, quedó sepultada por un mar de lava y cenizas salidas del cráter del Vesubio. Esta catástrofe destruyó la vida en Pompeya, pero a la vez conservó en condiciones excelentes la propia ciudad, sus casas y enseres, hasta la sistemática excavación arqueológica llevada a cabo en el siglo XVIII y auspiciada por Carlos de Borbón, luego Carlos III de España. Las pinturas murales y mosaicos hallados en Pompeya representan el conjunto más interesante del arte de la pintura en el mundo clásico, destacando por su singular importancia el llamado Mosaico de Alejandro o Batalla de Isos, descubierto en 1831 en el pavimento de la Casa del Fauno y que hoy es orgullo del Museo Nacional de Nápoles. La escena representada en este gran mosaico, que mide de largo 3,42 metros, hace referencia al combate entre Alejandro Magno y el rey persa Darío III, conocido como la Batalla de Isos, por ser este el nombre del río que fue testigo de la victoria del gran Alejandro. El hecho tuvo lugar el año 333 a.C., y la parte mejor conservada es justamente la que recoge la precipitada huida de Darío. Se trata, pues, de un cuadro de historia que narra el comienzo de la expansión del imperio de Alejandro por tierras de Asia. La obra original, que se interpreta en el mosaico, era una célebre pintura hoy perdida que se atribuye al artista griego Filoxenos de Eretria. Esta debió de ejecutarse hacia el año 325 a.C., es decir, al poco tiempo de aquel acontecimiento y en vida aún del propio Alejandro Magno. De ahí su interés no solo artístico sino histórico, pues viene a ilustrar un episodio contemporáneo. El mosaico sirvió para perpetuar y reproducir las obras de los grandes maestros de la pintura griega, exigiendo una técnica que rebasaba el sencillo opus tessellatum, compuesto por piezas cúbicas de piedra en blanco y negro, con leves toques de color. Con este sistema se hicieron la mayor parte de los mosaicos. Pero para conseguir la finura que exigían los emblemas y la copia de las grandes composiciones pictóricas, era necesaria una técnica más refinada que permitiera trasladar al mosaico no solo la composición general del modelo, sino el dibujo y la tonalidad cromática. Para ello se empleó otra técnica, el llamado opus vermiculatum, que incorporaba teselas de diferentes colores, tamaños y formas, así como piezas de vidrio coloreados para mejor adaptarse al original. El nombre de vermiculatum se traduce por gusano y hace referencia al modo sinuoso con que se disponen las piezas de piedra en este tipo de mosaico, para imitar con mayor propiedad el trazo del pincel, los perfiles de las figuras y la gradación de luz y del color. La belleza alcanzada por estos mosaicos hizo que en el mundo clásico se considerara el opus vermiculatum como una rama de la pintura en la que se especializaron varios talleres de los que salieron obras de todo género. El mosaico encontrado en la Casa del Fauno, que probablemente procede de un taller de Alejandría, revela el estilo de Filoxenos de Eretria, que fue discípulo de Nicómaco, uno de los más grandes pintores griegos junto a Apeles, ambos de la época de Alejandro. Filoxenos, al igual que su maestro Nicómaco, y del mismo modo que hizo Apeles, empleó solo 4 colores básicos, esto es, el negro, el blanco, el rojo y el amarillo, dentro de la contención cromática que caracterizó a la pintura griega y como recoge la copia en mosaico.
Todos los matices eran efecto del hábil manejo de la luz y de la sombra. A este mayor interés por la policromía se une el estilo narrativo y realista del pintor, que busca en los rostros de sus personajes una expresión anímica, que en el caso de Darío y sus soldados refleja el temor y la derrota frente a la serenidad victoriosa que emana de Alejandro. El pintor llevó este expresionismo a los mismos caballos que en su movimiento, mirada extraviada y bocas abiertas, como lo haría Picasso en el Guernica, hacen más gráfica y directa la imagen global del desastre que Filoxenos quiso perpetuar. Finalmente, resulta de gran interés la minuciosa descripción de los objetos, espadas, lanzas, arreos y ropas, en los que es posible detectar un preciosismo del original que el mosaico recogió con maestría insuperable. La composición general de la obra es el ejemplo más acabado que ha llegado a nosotros de una pintura helenística, donde cabe medir el nuevo gusto del arte alejandrino. Frente al equilibrio del arte griego de los siglos V y IV, la estética helenística se caracteriza por la visión dinámica y descompensada de las obras, sustituyendo los viejos esquemas en horizontal y vertical por valores oblicuos y líneas en diagonal. Escorzos sorprendentes como el del caballo del primer plano, que se anticipa a los iniciados en el Renacimiento italiano por Paolo Uccello, la agitación y movimiento de todos los elementos de la composición, las tensiones de dirección generadas dentro de la obra, como la del carro en que huye Darío espantado, el abigarramiento de las formas, el estudio de los distintos planos e incluso una sencilla concesión al paisaje, hacen de esta obra un profético anticipo de la estética barroca y antecedente lejano de otro conocido cuadro de las lanzas, con las que se consigue el efecto de un numeroso ejército. Estos y otros aspectos ya fueron valorados positivamente en la antigüedad, de tal modo que Plinio llegó a escribir con buen juicio que Filoxenos hizo para el rey Casandro un cuadro que representa una batalla entre Alejandro y Darío, obra que no tiene parangón con ninguna otra. En 1879, el santanderino Marcelino Sáenz de Sautuola descubrió la cueva de Altamira y con ella el arte dejado en las cavernas por los hombres del Paleolítico. En la actualidad, con casi 2 centenares de cuevas de arte rupestre descubiertas en Europa occidental, el llamado techo polícromo de la cueva de Altamira continúa siendo joya indiscutible del arte cuaternario. La bóveda de la sala de los polícromos es un inmenso palimpsesto de casi 200 metros cuadrados en el que aparecen pinturas ejecutadas a lo largo de mucho tiempo, quizá hace entre 17.000 y 14.000 años. Pero el autor de los llamados bisontes polícromos, un solo autor, en nuestra opinión, combinó escultura, grabado, dibujo y pintura de un modo magistral para dejarnos una obra de gran fuerza y plasticidad. El pintor magdaleniense escogió relieves y grietas naturales del techo para encajar los bisontes. A continuación grabó con un buril de siles los contornos y determinadas partes del animal: barbas, pezuñas, ojos, cuernos. Luego, empleando carbón vegetal, dibujó los contornos de la figura y rellenó de masa negra de carbón la jiba, las pezuñas y la parte inferior del torso en una diagonal que bien podría marcar la sombra de su propio cuerpo bajo la luz del día. A continuación, con óxido de hierro natural y ayudándose de la mano o de pieles, extendió el color rojo en el cuerpo, rostro y el interior de las patas del bisonte. La acción mecánica producida por el frotado de las manos impregnadas en pigmento rojo dio como resultado el aspecto actual de la pintura, con el poro de la roca relleno de color y el relieve de esta limpio. En determinados casos, también utilizó gamuzas o sus propios dedos para extender sobre la roca el carbón y realizar algunos trazos rojos localizados siempre en las mismas partes del bisonte.
El agua de las paredes y techos de las cuevas, casi siempre húmedas, como ocurre en el techo de Altamira, actúan como perfecto y único aglutinante del carbón y óxido de hierro, adhiriendo estos pigmentos a la roca que los absorbe. Esto nos obligaba a humedecer continuamente, en esta recreación de la pintura de Altamira, nuestro soporte de piedra caliza artificial. Tras escoger el lugar en el que situaría cada figura, el pintor grabó determinadas partes de los animales. El control del trazo era absoluto. No hizo rectificaciones, pues si las hubiera hecho, estas serían perceptibles en la actualidad. En el momento de su ejecución, el grabado del buril sobre la piedra quedó en un tono más claro. Hoy lo percibimos con dificultad debido a la pátina del tiempo. Cuando dibujó a carbón los contornos del animal, lo hizo evitando llenar el surco del grabado. Condujo el trazo en paralelo a este, con enorme precisión, siempre en el sentido de acariciar al animal, nunca a contrapelo. Apretó el carbón en sitios análogos en cada figura y aflojó la presión en otros lugares similares. Esta es una de las pruebas que atestigua la presencia de un solo autor. El trazo de carbón no es una línea convencional continua. Con la distinta presión o posterior frotado modula esta, consiguiendo en algunas figuras aspecto de volumen solo con una línea de contorno. El color rojo lo extendió sobre la roca húmeda o lo mojó previamente si el soporte estaba seco. La mano es una excelente herramienta porque reparte la pintura sin absorberla. Casi con toda seguridad el autor empleó sus manos, pero para determinados trazos, líneas rojas como las que inserta entre el trazo negro de las patas y otros lugares de las figuras, el dedo no es capaz de acumular pintura como para realizar un trazo prolongado. En este caso, el pintor debió valerse de gamuzas o pieles con las que envolvería sus dedos. Al final, la obra plástica presenta un aspecto en que las diferentes técnicas utilizadas se combinan armoniosamente para ofrecernos una obra de gran fuerza plástica. Su ejecución nos transmite el pensamiento de nuestros colegas pintores del Paleolítico, en el que se percibe, independientemente de su significado, una planificación y desarrollo del trabajo que no distan en absoluto de los planteamientos de cualquier artista actual. La cueva española de Altamira en Cantabria, descubierta en 1879, encierra uno de los conjuntos de pintura rupestre más bellos del mundo prehistórico. En el gran techo se representan distintos animales, destacando este bisonte encogido que, adaptado al relieve de la piedra, se convierte en un elemento tridimensional cercano a la escultura. Pertenece al período magdaleniense, entre el año 15.000 y 14.000 anterior a nuestra era. Entre los conjuntos de pintura rupestre más famosos se encuentra el de la Gruta de Lascaux, descubierto en 1940 en la Dordoña francesa. En la llamada nave, y entre otros muchos animales, se encuentra un grupo de ciervos, cuyas cabezas silueteadas en negro parecen corresponder a una secuencia en la que estos animales vadearán un río o similar. Pertenecen a la época magdaleniense. En la tumba de Tutmosis IV, en la ciudad egipcia de Tebas, se representa repetidamente la figura del faraón. Este aparece siempre en la misma actitud, recibiendo el símbolo de la eternidad que le ofrecen, de izquierda a derecha, Osiris, el juez de los muertos, Anubis, guardián de la necrópolis, y Hathor, protectora de los difuntos. Obra de comienzos del siglo XIV a.C. Ramsés I fue el iniciador de la dinastía que lleva su nombre, los Ramésidas, siendo el señor de Egipto en los primeros años del siglo XIV a.C., durante el Imperio Nuevo. En su tumba de la ciudad de Tebas, bajo unos jeroglíficos, se le representa en la misma actitud que Horus, dios del cielo con cabeza de halcón, y Anubis, patrono de los ritos de embalsamiento con cabeza de chacal. El libro de los muertos que acompaña a los difuntos en su enterramiento recoge una serie de fórmulas que servían de guía al fallecido en el más allá.
Son muchos los conservados, pero destaca el del Museo Egipcio de Turín, de época saíta, al que pertenece esta miniatura, y jeroglíficos sobre papiro, en la que una pareja de difuntos saludan a Osiris desde detrás de la mesa de ofrendas. En el Museo Británico de Londres se conserva este fragmento procedente de Tebas, que pertenece a la 18ª dinastía, de hacia el año 1425 a.C. Un grupo de mujeres que bailan y tocan instrumentos musicales, amenizando un banquete ritual, ofrece excepcionales imágenes de frente y en movimiento contrarias al convencionalismo hierático y de perfil que distinguen a los personajes principales. En el fondo de esta copa o kílix de estilo arcaizante se representa a Atlante y Prometeo cumpliendo el castigo señalado por Zeus. El primero lleva sobre sí la bóveda celeste y el segundo, fuertemente sujeto, es atacado por un águila que picotea sus entrañas, las cuales se regeneran inmediatamente en un inacabable suplicio. De mediados del siglo VI a.C. se encuentran en el Museo Gregoriano del Vaticano. Dentro de la cerámica llamada de figuras negras sobre fondo rojo, que alcanza su mejor época en la segunda mitad del siglo VI a.C., se encuentra este ánfora con la escena de Áyax y Aquiles jugando a los dados. Tanto la forma de la pieza como la equilibrada composición y el refinamiento del dibujo hacen de esta pieza, firmada por Exequias, que conserva el Museo Gregoriano del Vaticano, una obra maestra. En la colección de vasos griegos del Museo Nacional de Nápoles, en Italia, se encuentra el ánfora con la escena del discóbolo o lanzador de disco. La pieza data del siglo V, esto es, del siglo de Pericles, la época del clasicismo por excelencia. Ello se advierte en la simplicidad de la composición, en la ideal proporción de las figuras y en el empeño de dotar de naturalidad y movimiento tanto al entrenador como al atleta. Las figuras negras cedieron el paso a las rojas sobre fondo negro, como en este kílix de hacia el año 500 a.C. del Museo Capitolino de Roma. El pintor ha acomodado con naturalidad en el fondo de la copa y dentro de una greca la figura del joven sacando agua de un pozo. Su clasicismo es evidente y hace pensar en el interés del arte griego por la proporción de la figura humana. En el Museo Arqueológico de Florencia se exhibe la crátera de los argonautas, ejemplo cumplido de la influencia de los grandes maestros sobre los pintores de vasos griegos a finales del siglo V. Los compañeros de Jasón, en la búsqueda del vellocino de oro, aparecen de pie y sentados en distintos niveles para dar impresión de profundidad. La impresión de volumen, sus distintas posiciones en el espacio y los gestos demuestran el dominio de la figura humana. La pintura decorativa romana tiene en la ciudad de Pompeya sus ejemplos más notables, hasta el punto de distinguirse hasta 4 estilos pompeyanos diferentes. Uno de ellos, el más arquitectónico, simula bellas composiciones sobre los muros de las estancias, como en la Villa de los Misterios, dando impresión de un espacio mayor gracias a la hábil representación en perspectiva de sus elementos. La pintura mural al fresco romana se acercó a todos los temas que luego cultivará la pintura europea, desde las grandes composiciones con figuras, pasando por el retrato, hasta llegar al bodegón. A este género de la naturaleza muerta pertenece el fragmento del Museo Nacional de Nápoles, donde el pintor domina la textura de las vasijas, su transparencia vítrea, así como la representación realista de las frutas en su forma y color. La Villa Pompeyana de los Misterios conserva uno de los conjuntos al fresco más conocidos de la pintura romana, de hacia el año 60 de nuestra era, donde sobre sus muros se representan escenas de gran refinamiento pictórico relacionadas con el culto dionisíaco. Este grupo se conoce como la Flagelada y la Bacante danzando, arrodillada la primera y mostrando un bello torso desnudo la segunda.
En la rica colección de pintura romana que conserva el Museo Nacional de Nápoles se encuentra esta versión de Perseo liberando a Andrómeda, procedente de Pompeya. El héroe del mito clásico que dio muerte a la Gorgona, cuya cabeza pende de su mano izquierda, y venció al monstruo que vigilaba a la bella Andrómeda encadenada a una roca, revela en su actitud y proporción una clara influencia del clasicismo griego. Con el nombre de la poetisa de Pompeya o retrato de Safo, es conocido el de esta mujer que sostiene unas tablillas enceradas y el estilo o punzón para escribir como signo oculto de su elevado rango social. El gesto, que tiene mucho de fórmula pictórica de taller, se repite en otros retratos pompeyanos. Su expresión y el fino modelado del rostro a partir de sombras hacen de este retrato del Museo de Nápoles una obra maestra dentro de la historia del retrato. Este retrato femenino, que procede de una casa pompeyana y conserva el Museo de Nápoles, ocupaba el centro de un mosaico en el pavimento de un dormitorio, formando el emblema o motivo principal de la composición. Sin duda, corresponde al retrato de una mujer de la familia de aquella casa, de alta posición a juzgar por su porte, ropas y joyas. Data del siglo I después de Cristo. El mundo del teatro como imagen de la cultura clásica fue un tema recurrente en la pintura romana que el mosaico cultivó igualmente. Estas dos expresivas máscaras del Museo Capitolino de Roma, que aparentemente son objetos inanimados, hablan de los géneros a que pertenecen, la tragedia y la comedia, sin esperar a oír la voz del actor ni el argumento de la obra. El emblema del mosaico del tablinum, o pieza principal de la casa del poeta trágico en Pompeya, hoy en el Museo Nacional de Nápoles, recoge los preparativos de unos actores que se disponen a salir a escena para representar una obra satírica. Bajo un pórtico, el director de la obra, sentado, se preocupa del nervioso ensayo final del músico y danzantes, del vestuario y de las máscaras. Data del siglo I de nuestra era. La pintura paleocristiana de pobre técnica al fresco y elemental nivel artístico abordó por primera vez la representación de los pasajes de la Biblia. Uno de los más frecuentes, tomado del Génesis, fue el del pecado de Adán y Eva, cuya avergonzada desnudez, a un lado y otro del árbol del bien y del mal, se pintó en la catacumba de San Pedro y San Marcelino de Roma, obra del siglo III. En el mausoleo de Gala Placidia en Rávena, Italia, del siglo V, los muros y bóvedas llevan una rica decoración en mosaico que da idea del rápido desarrollo del arte paleocristiano. La actitud del buen pastor repite la de los emperadores romanos, aunque sustituyendo la lanza por la cruz, en un gesto majestático inconfundible. La incorporación del paisaje es una de las novedades más notables. Los mosaicos bizantinos más célebres se encuentran en San Vital de Rávena, obra del siglo VI. En su presbiterio se desarrollan dos excepcionales composiciones que presiden Justiniano y su esposa, la emperatriz Teodora. Esta, en el momento de la ofrenda, va acompañada por dos dignatarios y un séquito femenino. Sorprende por su riqueza y matices la policromía empleada, desde el rojo bermellón hasta el verde manzana, pasando por el azul celeste. La Basílica de San Apolinar Nuevo de Rávena tiene dos frisos en mosaico del siglo VI. Uno representa el cortejo de mártires cristianos encabezado por San Martín, al que siguen otros santos identificados con su nombre en latín. Las figuras son de igual altura, separadas por palmeras en referencia al martirio, repitiéndose en todos la posición de manos, ropas y pliegues sobre un fondo de oro característicamente bizantino. El carácter cortesano de los mosaicos de San Apolinar Nuevo se aviene bien con la representación del Palatium o Palacio del Rey Teodorico, a quien se debe la construcción de la iglesia. De este palacio parte el cortejo de los mártires para ofrecer sus coronas a Cristo, dejando vacío su interior. Las columnas y arquerías, las cortinas recogidas y la visión de parte de la ciudad
dan a esta obra un especial interés iconográfico. En la ciudad griega de Tesalónica, prácticamente destruida en 1917, se halla la iglesia de San Demetrio, que conserva restos de los mosaicos más importantes de los siglos V al VII, de semejante interés a los de Rávena. Entre ellos figura un santo de nombre desconocido, pero que responde a la estética bizantina de la época de Justiniano por su frontalidad, expresión, vivo cromatismo e idealismo. El mosaico bizantino tuvo una segunda edad de oro en el siglo XI, al que pertenece esta imagen de San Lucas, según dice la inscripción en griego. Pertenece a la iglesia principal del monasterio de Osios Lucas en Fócida, cerca de Delfos, en Grecia. Se caracteriza por la sobriedad compositiva, la contención cromática, el predominio de los fondos áureos y el realismo del rostro. En la primera mitad del siglo XII se pintó sobre seda esta encarnación de Buda en un pavo real del Museo Nacional de Tokio. Su culto llegó a Japón desde India a través de China, y al igual que el pavo real devora los insectos y las plantas dañinas, Buda vence las males pasiones que envenenan el alma humana. Sus 4 brazos sostienen una naranja, una flor de loto, una granada y una pluma de pavo real. El monje Huineng, primer patriarca chino de la secta Zen, aparece aquí cortando bambú, según lo pintara Liang Kai, que convivió con los monjes Zen del monasterio de Liu Toung Seu, del que era abad Mou Qi, el más importante pintor Zen. La elemental pero profunda expresión conseguida con un pincel y tinta china son características de esta escuela. Pintado a mediados del siglo XIII, se encuentra en el Museo Nacional de Tokio. El carácter monocromo y caligráfico de la pintura, el manejo de pinceles pero también de cualquier otro elemento que como una paja o un palo pueda llevar la tinta china al papel, dan un aspecto inconfundible a la pintura zen. Sus temas inciden en aspectos básicos de esta filosofía budista basada en la meditación. En esa actitud y apoyado sobre un tigre se encuentra el segundo patriarca zen, atribuido a Shinko, en una copia del siglo XIII, hoy en el Museo Nacional de Tokio. La técnica del lavado a la tinta china pasó también al arte japonés, donde recibe el nombre de suiboku, llegando a contar con maestros como Tanan Chiden a comienzos del siglo XVI. A él se debe la garza real del Museo Nacional de Tokio, que es un prodigio de ejecución, pues no caben aquí errores ni correcciones. Cargando más o menos el pincel y con un talento extraordinario, se alcanzan todo tipo de matices. El arte chino abordó con éxito y gran realismo los temas de animales, como lo manifiesta el mono del Museo Nacional de Tokio, atribuido a Sun Mao en el siglo XIII. El animal aparece en una actitud reflexiva, dotándole el pintor de una vida interior que se diría humana. El rostro, manos y pies están bien perfilados, mientras que el velludo cuerpo revela una técnica suave y fundida. Desde la perspectiva y cronología de la pintura europea, el arte oriental se manifiesta adelantado y moderno, al menos hasta lo que se llama Edad Media. Así, al siglo XII, coetáneos de la pintura románica occidental, pertenecen los delicados y viscos rojos y blancos del artista chino Li Ti, pintados sobre seda y actualmente en el Museo de Tokio. La poética de las plantas como imagen fragmentaria de la naturaleza pasó al arte japonés desde China, como se ve en esta tardía composición de Sakai Oitsu, de hacia 1800 del Museo de Tokio. La obra pintada sobre papel lleva el nombre de Viento de Otoño, pues es este el que sacude las hojas, arrancando las que ya están secas y haciéndolas volar sobre un abstracto fondo de plata. Entre los géneros de la pintura china, el paisaje alcanza un particular interés, desde la lejana época de la dinastía Song.
A ella pertenece este paisaje del Museo de Tokio, donde se ve un templo budista rodeado por formidables montañas entre brumas que hablan del paisaje que brota en el interior del artista y no del paisaje visto. Pintado hacia el año 1000 a tinta sobre seda, se atribuye a Fan Quan. En su origen, el paisaje japonés siguió al chino, pues responde a la misma composición vertical y a idéntico carácter poético, dando lugar a una mezcla de pintura y poesía que en Japón recibe el nombre de Shigahiku. La obra se debe a Tensho Shubun, monje zen, que incluyó un poema en la obra misma. Pintado en la primera mitad del siglo XV, se conserva en el Museo Nacional de Tokio. El retrato japonés conservó a lo largo de su historia un esquema muy similar en el que el personaje posa al aire libre, sentado sobre una alfombra, vestido con amplias ropas en cuya cúspide aparece la cabeza tocada con un gorro. Este retrato de Momonoita Adanori, al que alude el texto en alto, fue pintado hacia 1600 y se atribuye a Kano Mitsunobu, hoy en el Museo de Tokio. El nombre de kabuki, como se conoce al teatro japonés, hace alusión a la danza, al canto y a los personajes, sus tres elementos básicos que aparecen ante el público en este biombo pintado en la segunda mitad del siglo XVII y atribuido a Hishikawa Moronobu. La perspectiva mantiene paralelas sus líneas de fuga en una visión del espacio característicamente oriental, hoy en el Museo Nacional de Tokio. El grabado en madera japonés coloreado a mano cedió paso en 1750 a la estampa impresa en color, siendo el rojo uno de los primeros en utilizarse. Así aparece en el kimono del popular actor Ichikawa Danjuro, obra de Katsukawa Shunsho, que creó una importante escuela de seguidores. Su estilo grande, de amplias superficies y pliegues angulosos le dan un lugar importante en la estampa japonesa de la segunda mitad del siglo XVIII. Kitakawa Utamaro, muerto en 1806, dedicó preferentemente sus estampas a la figura femenina bajo varios aspectos, mostrándola en un primer plano para observar sus rostros y expresiones. Hizo series como las poesías de amor y 10 estudios fisonómicos, a la que pertenece esta estampa de la coqueta, en las que el artista analiza los distintos matices y caracteres. Katsushika Hokusai fue discípulo de Katsukawa Shunsho y, al igual que él, se dedicó a hacer retratos de actores, pero su fama le llegó más tarde, cuando en 1798 se dedicó exclusivamente al paisaje. Su obra más conocida es la serie de 36 vistas del Fujiyama, publicada entre 1825 y 1831, a la que pertenece esta estampa de El Monte Fuji desde Mishima. Las escenas narran pasajes de las Hataka, o sucesivas reencarnaciones por las que pasó Buda. En especial, la más importante, que es aquella en la que Buda fue un príncipe que abandonó todo para buscar la verdad de la existencia. En el Vihara, o cueva sagrada, número 17, aparecen también decoraciones animales y vegetales que se extienden por toda la techumbre. Igualmente, en esta cueva se da una importancia especial a las cenefas que separan los registros, consiguiendo con ello una mayor riqueza ornamental, hasta el punto de que esta estancia aparenta ser una sala real. Toda esta evocación del mundo suntuoso, relajado y permisivo de los palacios convierte a Ajanta en un verdadero museo y en una muestra excepcional del talante sensual, a la vez que lleno de inocentes fantasías del arte de la India.
El budismo ha sido la religión que más ha influido sobre el arte oriental, de tal manera que no solo las pinturas mostrando sacerdotes y filósofos poseen contenido religioso, sino también la misma representación de la naturaleza, cuya fuerza originaria es la clave de todo el pensamiento budista. Con una antigüedad de 2500 años, el budismo se extendió desde la India a la China y al Japón, donde fue aceptado sin reservas. Los artistas representaron a Buda preferentemente sentado en meditación bajo el árbol Bodhi, cuando, abandonando su familia y su privilegiada posición social, prometió no moverse de allí hasta no encontrar una explicación satisfactoria sobre el sentido de la vida. Entonces fue cuando halló el sendero para encontrar la verdad, la Dhammapada. Evita toda mala acción, aumenta la simiente de las buenas obras, purifica sin cesar tu mente. Tal es el camino. Una senda difícil de seguir porque la vida, para el budismo, no es sino una llama devoradora, atizada por la codicia, el odio y la obcecación. La pintura es el arte en el que China y Japón destacaron desde un principio, decorando con aguadas kakemonos o rollos de papel, biombos, mamparas y telas de seda. Las figuras están trazadas difuminando los perfiles, sin renunciar por ello a la línea precisa que determina la expresión, aunque también abundan las escenas de paisaje, que no escapan al fuerte simbolismo religioso propio del mundo oriental. El bambú, la montaña, los pinos o las aves acuáticas tenían una doble interpretación para el artista chino que buscaba, sobre todo, el chi, o aliento vital de la naturaleza. Desde fines del siglo XV la escuela japonesa también dio sus mejores frutos partiendo de la influencia de la pintura china. Así, Tosa Mitsunobu y su yerno, Kano Motonobu, fueron creadores de una escuela de paisaje que siguió, al pie de la letra, las normas dadas por ellos hasta bien entrado el siglo XVIII. La japonesa es una pintura que, como la china, no solo busca la apariencia de las cosas visibles, sino su esencia. Así, a partir del paisaje se expresan las diferentes estaciones del año y, por lo tanto, el pálpito de la naturaleza. Después se fue dejando sentir la influencia de la pintura europea y se hizo evidente un nuevo interés por la perspectiva, como muestra esta vista del monte Fuji, grabada en madera por Katsushika Okusai, aunque a principios del siglo XIX se volvió al paisaje poético, utilizando elementos aislados como ramajes en movimiento para dar una visión lírica y abstracta a la vez de la naturaleza. En cuanto a la pintura de figura, conoció un momento de gran originalidad y belleza en Japón a finales del siglo XVII. Kaihetsudo Ando reaccionó contra el arte oficial de su tiempo, pintando con libertad y descaro mujeres bellas y elegantemente vestidas, para las que usó como modelos a las cortesanas del barrio reservado de Yoshiwara. Él creó el género llamado de las bellas mujeres, representadas como coquetas seductoras, que se haría muy popular por medio de los grabados en madera. A mediados del siglo XVIII, Suzuki Harunobu realizó más de 600 planchas de grabado, utilizando más de 7 colores y tomando como tema aquellas bellas coquetas a las que convirtió en seres espirituales e irreales que parecían flotar en el interior de las estancias domésticas. Hay que destacar también otro género de gran éxito, basado en las escenas de teatro, como las de los biombos que muestran el teatro kabuki. Son deliciosas composiciones sobre un complejo espectáculo que aunaba la danza, el canto y el mimo. A partir de 1629 se prohibió trabajar a las mujeres y los actores adquirieron un importante prestigio,
siendo a menudo retratados y convirtiéndose su representación en un nuevo género pictórico cercano a la caricatura, porque siempre mostraban un gesto propio que les hacía fácilmente identificables. El cristianismo se inició en la época de Augusto con el nacimiento de Jesucristo y pronto fue gestando un arte propio. Aquellas primeras manifestaciones de arte religioso se escondieron entre la penumbra de las catacumbas, saliendo a la luz tras el Edicto de Milán en el año 313. El arte paleocristiano participó siempre de la estética del arte romano, y cuando en los años del tardío imperio la representación de las figuras se hizo geométrica, lo que los rostros perdieron en realismo, lo ganaron en expresividad. Este fue también el estilo que heredaría Bizancio. Así, los retratos de El Fayún, fruto de la con su séquito que, enfrentados el uno al otro, flanquean el altar. En la bóveda del ábside, un Cristo todavía imberbe ofrece a San Vital una corona. Y en el tramo inmediatamente anterior, la bóveda del Cordero, con su fondo de oro, es un magnífico ejemplo del afán de riqueza ornamental del arte bizantino. En el segundo y tercer período de su historia, Bizancio impuso nuevas normas iconográficas, alargando el canon de las figuras y creando una jerarquía en la ubicación de los personajes. De tal manera que Cristo fue representado como Pantocrátor o Dios Todopoderoso, con gesto grave, rostro barbado y portador del libro divino. Mientras la Virgen fue especialmente considerada como Madre de Dios y adquirió una nueva importancia la iconografía cristiana. La expansión del estilo bizantino por Grecia, Rusia e Italia hizo que estas fórmulas representativas fueran el origen de muchas obras que supieron alcanzar también una excepcional fuerza expresiva, como en el célebre Cristo de Cefalú en Sicilia. El mar Mediterráneo puso en contacto desde la antigüedad a todas las civilizaciones que nacieron en sus orillas. El deseo de comerciar llevó a los mismos egipcios a surcar sus aguas, y en torno al año 1600 a.C. ya se hizo palpable su influencia en otros pueblos costeros. De tal manera que los cretenses, por ejemplo, predecesores de los griegos, aprendieron pronto a representar la imagen con la misma ley de la frontalidad. Después de varios siglos, aquella característica singular fue también heredada por los habitantes de las costas de Etruria, antepasados del pueblo de Roma, creando con ello una íntima relación que unificó los orígenes de la pintura de los pueblos del Mediterráneo, y muy en especial de las dos grandes culturas que en él se desarrollaron, Grecia y Roma. La pintura griega ha de ser conocida a través de la cerámica. Los griegos realizaron la decoración cerámica con una perfección tal que la convirtieron en arte mayor. Al principio, las grecas y guirnaldas decorativas fueron el motivo principal, pero después, desde mediados del siglo VI a.C., pintores como Exequias y Amasis se esforzaron en narrar escenas en la superficie de las vasijas. Desde entonces, dejando a la vista el color natural de la arcilla, que en el Ática era de grano fino y color delicado, se pintaron con barniz negro las figuras y luego se hicieron unas incisiones con el punzón sobre ellas. Así, se creó toda una historia gráfica de las andanzas de los dioses, de los juegos gimnásticos y sobre todo de la lucha, que fue la actividad deportiva preferida de los griegos.
es la etapa que conocemos como de las figuras negras. A mediados del siglo V a.C., se dice que por invención del ceramista Andócides, el proceso se invirtió, de tal manera que la superficie de la vasija quedaba cubierta por el brillante barniz negro, sobre el que se destacaba la figura roja. Las líneas, esta vez, ya no se hacían con el punzón, sino con el pincel, y eran más expresivas y precisas. Poco a poco, las figuras rojas fueron desplazando a las negras. Al principio, el pintor las realizaba con gran simplicidad, pero después, las escenas se fueron haciendo cada vez más complejas y ocupando casi la totalidad de la superficie de la vasija. Las figuras se movían con facilidad en el espacio profundo que les proporcionaba el negro del barniz. Y con esta fórmula fue como se consiguieron las más bellas piezas. En gran parte, el éxito y la popularidad que alcanzó esta técnica se debió al genio de Polignoto de Tasos, que supo llevar a la cerámica las grandes composiciones que le habían dado fama en la gran pintura monumental. A partir del siglo IV, la aparición de un engobe blanco sobre el que pintar complicó la ejecución, pero la fórmula pervivió durante todo el período helenístico hasta la época romana. Los romanos recuperaron para sí la tradición de la pintura monumental que Grecia había practicado y que hoy solo puede conocerse a través de la herencia de Roma. Así ocurre, por ejemplo, con las bodas Aldobrandini, réplica de las bodas de Alejandro Magno que Apeles pintara en su día. Aunque sin duda la escena más famosa de este género de pintura narrada es la de los misterios dionisíacos de la llamada Villa de los Misterios de Pompeya. Allí, en figuras de tamaño natural, se explican los ritos de la iniciación de los miembros de la secta dionisíaca. Sin embargo, la pintura romana fue por excelencia una pintura decorativa que o bien simulaba abrir la estancia a un jardín, como ocurre en el bellísimo fresco de la Casa de Livia, o bien fingía una arquitectura falsa imitando materiales nobles, con la intención de duplicar el espacio y prestar mayor dignidad a las salas. Las superficies de los muros iban pintados al encausto, esto es con ceras calientes dadas sobre un estuco de mármol fino. Su aspecto era acharolado, formando paneles en rojo y negro preferentemente, sobre los que se aparentaba abrir ventanas o se simulaban cuadros. Los paisajes y escenas míticas que aparecían en estos recuadros estaban hechos al fresco, así como los muchos bodegones. Una de las primeras obsesiones del hombre desde el principio de los tiempos fue poder representar el mundo que le rodeaba. Esto se consiguió por primera vez unos 25.000 años antes del nacimiento de Cristo. Desde entonces, la pintura ha acompañado siempre a la humanidad, a la que ha ayudado a explicarse el mundo en que vive. Después, cautivado por la belleza de la línea y la armonía del color, el hombre hizo progresar el arte de la pintura para decorar estancias, templos y tumbas. Dominó para ello todas las técnicas, frescos y encaustos, mosaicos de piedras coloreadas o de pastas vítreas, pintura sobre papiros y tinta sobre papel. Fórmulas diversas, de las que la mayoría se extendieron ya en la Edad Antigua y gracias a Roma, a los confines de la civilización occidental.
El libro 35 de la Historia Natural de Plinio el Viejo, muerto en el año 79 a raíz de la erupción del Vesubio, describe las virtudes coloristas de la pintura griega de la época de Alejandro Magno. Solamente con 4 colores, el melino para los blancos, el silático para los amarillos, la sinópica del ponto para los rojos y el atramento para los negros, Apeles, Equión, Melancio y Nicómaco ejecutaron obras inmortales. Estos pintores eran tan célebres que uno solo de sus cuadros se adquiría al precio del tesoro de las ciudades. Hoy día que la púrpura se emplea para pintar las murallas y que la India nos envía el limo de sus ríos y la sangre de sus dragones y elefantes, la pintura ya no produce obras maestras. Esto es debido a que se concede valor a la materia y no al genio. La evolución de la humanidad ha quedado plasmada en un rico repertorio pictórico. Desde la más elemental sociedad tribal a la compleja organización social de Egipto, nunca el hombre dejó de explicarnos su visión del mundo y sus creencias. El entorno natural, los rituales totémicos, el nacimiento de las religiones, el alma colectiva, en una palabra, puede comprenderse con facilidad a través de la imagen pintada. Realidad y fantasía a la vez entremezcladas en un fascinante universo. El hombre convive primero con los animales de cabeza humana, después con los dioses de cabeza de animal. Acude a su cita con la muerte y supera con innumerables sortilegios el terror de la propia finitud. Hace miles de años el hombre primitivo, con trazos de una vitalidad indescriptible, fue perfilando la imagen de los temidos animales que le acechaban, tan peligrosos, tan difíciles de cazar y tan necesarios a la vez para su supervivencia. En lo más recóndito de las cuevas, los ciervos, los toros y los bisontes quedaron reflejados en la roca por la habilidad del hombre. El deseo de poseerlos y la pasión que pusieron en ello está plasmado en la viveza de las formas. El hombre primitivo creía que si poseía la imagen de la bestia, también poseía su espíritu, con lo que conseguiría también, irremediablemente, su cuerpo. La magia tribal se basaba en la conciencia de que lo imaginario podía convertirse en real solo con un mero acto de voluntad. Con la grasa y la sangre de los animales como aglutinante, el hombre de las cavernas fue mezclando las tierras coloreadas y rellenando con ellas aquellos espacios de la roca que le sugerían formas animales. Una protuberancia o una oquedad podían ser definitivas para hacer más rotunda y volumétrica la imagen. Al principio, en el Paleolítico, el hombre no aparece representado entre las fieras a no ser que esté disfrazado de animal, como los chamanes. Es la pintura que conocemos con el nombre de escuela cántabro-aquitana, porque se desarrolla sobre todo en esas zonas, destacando la de Altamira en España y la de Lascaux en Francia. Después las figuras fueron creando grupos. Hombres y mujeres hicieron acto de presencia acercándose a los rebaños de ciervos, y el ritual mágico ya no necesitó esconderse en la profundidad de la cueva, sino que salió a la intemperie. No ostentan el naturalismo del período anterior, pero no pierden expresividad por ello. Son aquellas que responden a la llamada escuela levantina,
cuyos mejores ejemplos son los abrigos de Cogul, Alpera y Minateda. Mientras que por último, en el Neolítico, el esquematismo de las escenas llegaría casi a la abstracción. Todas ellas se han conservado gracias al proceso de cristalización de las rocas que les sirven de soporte, las cuales han ido formando una coraza protectora, a modo de rígido barniz, contra las agresiones del clima. Las cuevas de Altamira en España y de Lascaux en Francia son los grandes santuarios de la pintura prehistórica. Datan del período magdaleniense, que es el momento en el que se pasa de los primeros vestigios monocromos a la imagen policromada, en la que dominan los negros, los rojos, los amarillos y los tonos violáceos. Los animales representados son los testigos de una lejana y desaparecida era glaciar. Renos y bisontes, toros y caballos salvajes campan por el escenario natural de la superficie de la roca sin orden ni concierto, afirmando su individualidad y confirmando con ello el poder mágico que genera su mera presencia. Fueron objetos de deseo para el hombre primitivo, pero su contemplación suscita en el hombre actual cierto temor ancestral e íntima reverencia. Desde el año 3300 a.C., los egipcios nos contaron, en expresivas escenas pintadas, su existencia cotidiana, cómo eran sus dioses y cuáles sus esperanzas de vida eterna. En los palacios, templos y tumbas se recubrieron los muros estucados con escenas de gran atractivo. Las figuras respetaron la llamada ley de la frontalidad, que obligaba a representar hombres y mujeres caminando de perfil mientras giraban los hombros frontalmente. También mostraban de perfil el rostro mientras el ojo se dibujaba de nuevo en forma frontal. El escenario en el que estas figuras se movían estaba habitualmente dividido en registros, esto es, en bandas horizontales, donde los campesinos, los pastores y los pescadores se aprestaban a hacer su trabajo para abastecer las provisiones que el difunto necesitaría, sin duda, en su otra vida. Mientras el propio protagonista comparecía solemnemente ante los dioses, buscando que la justicia divina le fuera propicia. La mesa de ofrendas le acompañaba también indefectiblemente. En torno a él, los jeroglíficos, delicados ideogramas basados en el dibujo representativo, contaban las excelencias del muerto, su magnanimidad, su caridad, su valor, esperando conmover con sus versículos la inquebrantable ecuanimidad de los dioses. El libro de los muertos enseñó, a lo largo del Imperio Nuevo y de la época saíta, la fórmula para poder convencer a los dioses de la bondad de los difuntos. Eran plegarias transcritas en hermosos pictogramas sobre papiros iluminados con escenas de la otra vida. Allí se leen las grandes palabras que han de pronunciarse ante el Dios. Yo no he cometido crímenes contra los hombres. Yo no he maltratado a las bestias.
Yo no he pecado en el palacio de la verdad. Yo no he querido conocer lo que no debía conocerse. Yo no he hecho ningún mal. La pintura de India, China y Japón tiene en común un excepcional poder sugerente, reflejo de un inefable sentimiento de trascendencia de lo real a lo espiritual. Por ello crearon con sus escenas dibujadas un mundo suprarreal de figuras vivientes que eran sombras o espectros de los personajes reales a los que intentaban representar. Visiones fantásticas donde la figura y el paisaje se confundían y donde la naturaleza viva, dominadora de los elementos, como la nieve, el viento o la lluvia, mostraba una fuerza arrolladora. Un universo fascinante donde la sensibilidad, la poética y la sutileza fueron el principio y el fin del arte. En la India, las más importantes obras de pintura conservadas son las que pertenecen al llamado conjunto de Ajanta, en el estado de Maharashtra. Las pinturas murales de Ajanta están en cuevas sagradas que se extienden a lo largo de más de medio kilómetro en las riberas del río Baghora y que fueron descubiertas a principios del siglo XIX. La decoración encontrada en su interior ha sido estudiada minuciosamente por ser el único ejemplo conocido de pintura monumental y, por lo tanto, la única muestra que permite analizar la fórmula de representación pictórica de la India al margen de las miniaturas. Ajanta narra historias del budismo a lo largo de una treintena de cuevas sagradas o viharas. Las figuras están tratadas con una delicadeza y una expresividad excepcionales, y las composturas y aderezos de los personajes son majestáticos. Destacan las cuevas denominadas 1, 2, 16 y 17, que es donde se encuentran las mejores pinturas de la época de los Bhakarta, los cuales dominaron aquella región de Maharashtra desde mediados del siglo III hasta la mitad del siglo VI. Orientalización progresiva del arte romano preludiaron lo que habría de ser la estética de la pintura y del mosaico bizantinos, herederos directos de Roma tras la caída del imperio. Las primeras pinturas paleocristianas fueron las que se representaron en las catacumbas. Su calidad era muy irregular, dependiendo siempre de la habilidad del pintor, y estaban realizadas con tierras, utilizando toda la gama de los ocres con toques de verde grisáceo y negro. Su principal valor reside en que crearon una rica iconografía cristiana que ha pervivido a lo largo de los siglos. Así, Isaac, sacrificado a Dios por su propio padre Abraham, vino a representar a Jesucristo, que también era enviado a la tierra por su padre para ser sacrificado a cambio de la redención de los hombres. De la misma manera, la repetitiva representación del buen pastor resume los versículos bíblicos: «El Señor es mi pastor, nada me faltará. En lugar de pastos me ha colocado, junto a unas aguas restauradoras me ha llevado, haciendo así revivir mi alma». Hermosas alegorías de canto a la vida eterna y a la resurrección de los muertos, simbolizada otras veces por escenas de más fácil lectura, como Lázaro levantándose de su tumba o Jonás saliendo del vientre de la ballena.
Cuando el Edicto de Milán convirtió el cristianismo en la religión oficial del emperador y de su familia, y se levantaron los primeros templos, se prefirió el mosaico para decorar basílicas y mausoleos. Revistiendo ábsides y bóvedas, y en ocasiones también pavimentando, los mosaicos paleocristianos repitieron muchas veces los signos, símbolos y escenas propios del primer cristianismo, como el crismón, cuyas letras hacen referencia al nombre de Cristo en griego, acompañadas del alfa y del omega, principio y fin de todas las cosas. Otras veces inventaron un nuevo simbolismo, no exento de un alto valor estético que había estado ausente en las primeras representaciones. Así, el enramado que rodea el busto de Constanza, la hija de Constantino, simboliza la vida del más allá. Está formado por vides y por aves que revolotean entre las ramas y que simbolizan las almas felices del paraíso. También encontramos en estos años las primeras representaciones del tetramorfos, símbolos de los 4 evangelistas, el león de San Marcos, el toro de San Lucas, el ángel de San Mateo y el águila de San Juan. El cristianismo fue la mayor fuente de inspiración del arte occidental durante los años que marcan el tránsito de la Edad Antigua a la Edad Media. Terminó con el politeísmo que imperaba en los pueblos conquistados por Roma y no dudó asumir las tradiciones paganas que creía indestructibles. Así, adoptó santos guerreros herederos de los héroes míticos como San Jorge, que remedaba a Perseo, o San Miguel, que remedaba al propio Apolo. Asimismo, también hicieron propios ciertos signos ya conocidos por las antiguas religiones solares que creían en el más allá. De manera que la cruz bizantina de anchos brazos, que encontramos ubicada en lugares preferentes del templo, no se relaciona con la cruz del martirio, sino con el universo infinito, del que marca los 4 puntos cardinales. Y exactamente igual ocurre con el círculo y la esfera, con los que a veces se asocia. Muy parecida fue la función del crismón, realizado por la Ji y la Ro, iniciales del nombre Christos, Cristo, que simbolizaba el triunfo sobre la muerte. Y de la misma manera, los cuernos de la abundancia, las copas que se derraman o los animales que enfrentados beben y flanquean el agua, son todos símbolos de eternidad, nacidos en un pasado remoto y reencontrados por el arte cristiano. El período bizantino comenzó con la caída del Imperio Romano a fines del siglo V después de Cristo y tuvo su época de apogeo durante el reinado de Justiniano en el siglo VI. Estilísticamente, la fórmula de representación pictórica adoptada por el arte bizantino enlaza directamente con el paleocristiano, que es su más inmediato antecesor. Un estilo que sobreviviría a largo tiempo, dando lugar más tarde a la estética de la pintura románica occidental. Bizancio, dada la suntuosidad de su arte en el período justinianeo, prefirió el mosaico a la pintura. Pero en lugar de utilizar para ello teselas pétreas como en Roma, fabricó pequeñas piezas de vidrio. Gracias a ello, el color de las escenas representadas era intenso, porque las teselas se montaban en diferentes capas sucesivas, de manera tal que el vidrio reverberaba a la luz y el muro resplandecía.
Habiéndose perdido la mayor parte de los mosaicos de Constantinopla, los más importantes que se han conservado del período de Justiniano son los que decoran la iglesia de San Vital de Rávena. Allí se guardan los dos famosos paneles que representan a Justiniano con su corte y a Teodora